Bienvenidos a las recomendaciones de Metropolitan Comics. Hoy os traigo Pendragon en esta edición tan chula que siempre nos trae Tengu Ediciones. La espada perdida, van a ser 3 tomos en total que nos vienen a contar otra reinterpretación de los mitos de el rey Arturo, la espada Excalibur, el mago Merlín, los caballeros de la mesa redonda y todas estas leyendas que todo el mundo más o menos conoce por encima. En este caso tendremos guión de Jerome Legris y dibujo de Benoit Delac y Paolo Martinello. Tendremos, como muchas de estas buenas historias, nos traen pues un mapita para ponernos un poquito en contexto, ¿no? Un poco dónde se van a ir moviendo los distintos personajes y un poco pues las distintas referencias de los lugares que van a ir cruzando, entiendo, a lo largo de toda la aventura. La historia mola mucho porque nos va a retrotraer a tiempos muy antiguos, o sea, de hecho vamos a tener esta batalla que recuerda muchísimo a esa primera batalla que teníamos en El Señor de los Anillos, en este caso enfrentando a los lobos de Crom contra el ejército de los Pendraig, o liderados por este Pendraig, que viene a ser como una suerte de gobernante vikingo de la época, que se opuso a estas fuerzas del mar. Y como vuelta a referencia un poco al Señor de los Anillos, vemos como la espada Excalibur, después de esta batalla, pues acaba sumergida y perdida, ¿no?, en las aguas, como pasaba con el Anillo Único, que yo entiendo que Tolkien cogió algo de esta leyenda, ¿no?, que yo de verdad que no las conozco, pero entiendo que de aquí habría un poquito de todo esto. En tan solo unas pocas paginitas nos van a contar toda esta historia desde estos tiempos primigenios hasta la actualidad de esta historia, que también os comento que va a ser un Arturo todavía muy jovencito, que va a ser un mercenario y aún ni es rey ni es nada, o sea que vamos a ver un poco esos comienzos suyos. Y como os digo, pues aquí nos van contando un poco cómo reinaron pues todas aquellas tribus bárbaras, con esos pictos, toda esta gente que tenían un poco pues todas esas distintas deidades animales, y hasta la llegada del Imperio Romano, donde pues todo eso fue erradicado, donde llegó el catolicismo, haciendo desaparecer todo, y al final pues con la caída de la hegemonía del Imperio Romano y la vuelta un poco, o el comienzo de la Edad Media, pues volvían un poco a resurgir, ¿no?, un poco toda esta cultura. El cómic va a tener un poco ese componente religioso también, donde vamos a ver enfrentadas distintas creencias, donde vamos a ver incluso que hay disputas o puede haber conflictos muy grandes por creer, como os digo, en esas antiguas deidades o en el catolicismo, que está siendo como la religión de moda que más lo está pegando ahora. Tendremos un poco toda esa parte un poco más mística con Merlín, con esta bruja, o no sé cómo llamarla, esta mujer, ¿no?, esta especie de druida, que va a ser un poco la famosa mujer esta que sacaba la espada del agua, ¿no?, en otras historias que hemos visto de Rey Arturo. Y aquí lo que veremos un poco el principio de este Arturo como mercenario, siendo el hijo bastardo del actual gobernante de toda esa zona, el cual pues se encuentra haciendo distintas escaramuzas por ahí, siendo un poquito manipulado por Merlín, ¿no?, para conseguir pues ciertos objetivos en base a una profecía. O sea, vamos a ver un poco todos sus elementos, pero lo interesante de todo va a ser el desarrollo de personajes que va a tener, ya que el pasado de Arturo es bastante turbio. Su hermanastro, también vamos a ver una historia muy interesante con él, que entiendo que más adelante se recuperará, o será, yo creo, que su principal némesis y demás. Y como digo, una historietita que está arrancando todavía, pero ya tiene suficientes elementos atractivos como para que te apetezca seguir con ella, y ofreciéndonos algo, yo creo que más original, a lo mejor que otras historias que hemos visto, un poquito más manida. La verdad que me ha molado bastante. Y bueno, qué decir del dibujo de estos dos señores, vamos a recordarlo porque no me acuerdo ahora mismo, de Benoit Delac y Paolo Martinello, que son espectaculares. O sea, realmente vamos a tener muchísimo detalle en cada una de las viñetas. Vamos a estar ante uno de esos cómics europeos muy bien dibujados, pero en este caso la historia también va a acompañar muy bien. Y como os digo, si os apetece leer algo modernito, con un dibujo quizá más actualizado o mucho más vistoso que a lo mejor otras obras que ha habido sobre esto, pues creo que es interesante que os acerquéis, ¿vale? Serían 3 tomitos y veremos a ver más adelante. Yo esto ya me he metido, o sea, igual que pasó con Torgal Wendigo, esto no vuelve a Metropolitan, pues este cómic tampoco. O sea, este mes me voy a quedar prácticamente con todo lo que me ha dejado, así que nada, ya os iré contando, os haré un saga completa cuando salgan los otros 2 tomos que faltan, y ya os iré contando a ver qué tal este Pendragon, que la verdad que promete bastante. Así que nada, chicos, hasta aquí la reseña de hoy. Pues les ha gustado, suscribiros si no estáis suscritos, y estad atentos a próximas recomendaciones de Metropolitan Comics. Hasta la próxima.